Divo usted la bienvenida a su podcast número 55, Causa del urbanismo actual. Hoy nos enfocamos en la historia de la arquitectura. Necesito su atención en la interrogante de los últimos días. ¿En cuál de las evoluciones arquitectónicas el zinc colocado verticalmente embellece el urbanismo? La pregunta nace del control y la inspección de los municipios e instituciones autónomas como los colegios arquitectónicos e ingenieriles o las aseguradoras. Lo interesante acá es combinar este tema residencial con los derechos de propiedad intelectual referentes a los negocios y establecimientos en tu ciudad. ¿A qué distancia deben de estar? Es interesante recordar qué tipo de construcciones son patrimonio y qué se proyecta en la ley, como en la banca. Concéntrate en la plusvalía. El ejercicio es simple. Si viajas en carro, disminuye la velocidad a 20 km por hora y aprecia la infraestructura lateral. Caminando no hay problema, solo abarcas menos infraestructura. Identifica en qué era temporal arquitectónica está tu ciudad. Iniciemos. Esta lista no es extensa, pero sí se divide en años y los materiales que se usaron. Iniciamos con 10.000 años antes de Cristo. Madera, arcilla y ladrillos de adobe para casas y graneros. 4.800 antes de Cristo. Megalitos de tumbas y templos en Gran Bretaña. 4.200 años antes de Cristo, con el dolmen cubrían las tumbas en Irlanda. 3.200 años antes de Cristo, evolución constructiva en Mesopotamia, Reino Unido, y los zigurats en piedra y adobe. 3.100 años antes de Cristo, pirámides de Giza en Egipto, piedra, adobe y madera. 3.000 años antes de Cristo, las tumbas y templos monumentales en España. 1.800 años antes de Cristo, la edad de bronce. Las casas evolucionan en su función y distribución. 1.200 años antes de Cristo, cultura olmeca en México. Las primeras ciudades de Mesoamérica. 776 años antes de Cristo, la cultura griega construye la Acrópolis, piedra caliza y mármol, con los mismos materiales. El Coliseo, 750 años antes de Cristo. En un breve paréntesis, son las casas patrimoniales. Son inspeccionadas y restauradas por los permisos correspondientes del Ministerio de Cultura y Juventud, en colaboración con la municipalidad, al igual que los cementerios. Sin embargo, el mármol es muy gustado para muebles de comedores y cocinas en casas refinadas, que prevalece lo clásico. La arquitectura es el buen gusto de quien aprecia el arte y la sensibilidad de una vida de cultura. Hay quienes prefieren lo liviano porque es fácil de trasladar. Continuamos con la historia de los materiales de la arquitectura. Recuerda las preguntas al inicio planteadas. En el 312 después de Cristo, la arquitectura paleocristiana, Constantino ordena la construcción de iglesias cristianas. En el 330 después de Cristo, la arquitectura bizantina construye templos exuberantes. 790 después de Cristo, Alemania construye monasterios y en España surge el románico temprano. 1140 después de Cristo,
la arquitectura de la luz gótica en Francia. 1420 después de Cristo se toman las teorías estéticas de la antigua Roma. 1550 años después de Cristo, Italia barroco, cargado de ornamentación, luz, color y textura. 1640 años después de Cristo, estilos clásicos, arquitectura neoclásica. 1750 años después de Cristo, la revolución industrial, utiliza el acero y el concreto. 1850 después de Cristo, siglo XIX, movimiento moderno, funcionalismo y Bauhaus. 1980 años después de Cristo, la arquitectura high-tech con los programas informáticos. 2002 después de Cristo, desarrollo del BIM, software especializado como el AutoCAD. 213 después de Cristo, la arquitectura paramétrica y adaptativa. Los proyectos se adaptan de forma automatizada. Cabe una duda: ¿en cuál parte de la historia se citan las latas? Interesante entender la función del informático en la historia, su capacidad de desarrollar un software para que un arquitecto diseñe un modelo que la mente pueda observar pero no puede tocar. Eso sí, puede usarlo para recrear la realidad. A cómo es el diseño, así se refleja en los materiales utilizados en la construcción. Si usted estudió los materiales, se sigue construyendo con los mismos materiales. La diferencia es la copia barata de quienes urbanizaron un día. Volvemos al tema de la construcción. ¿En cuántos niveles se aprecian las infraestructuras de tu ciudad? El ejercicio es simple. Busca esta palabra. Zigurats. La deletreo. ZIGURATS. Compara las infraestructuras actuales de casas y edificios, brindando un autoanálisis de la evolución. Forma o toma en cuenta que esta primera construcción se dio 3200 antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de las construcciones actuales a esas construcciones? Las empresas distan según la legislación de cada ciudad. Si hay un radio que las empresas constituidas deben respetar, son 3 kilómetros a la redonda para que la economía funcione. Sin embargo, la cantidad de población es la que regula la necesidad de una misma línea de negocio. Los negocios clandestinos a veces no son regulados por no tener la debida rotulación ni facturación propio de los barrios, lugares en donde pueden ver la seguridad instalando parqueos en zonas como gasolineras, que aunque no hay servicio de combustible funcionando, son un peligro tanto para las empresas como para las urbanizaciones. Dibonse a la problemática con el fin de que encuentres una solución empresarial acorde a las exigencias actuales. El problema no es la inversión, es la falta de cultura y proyección de la gente que se acostumbró a la decadencia, fruto de la emigración. No se explica el por qué se vive con mentalidad de pobreza esperando que otros hagan lo que les corresponde, limpiar y embellecer. Gibbons te invita a compartir y suscribirte para que puedas recibir notificaciones sobre nuevos podcasts. El tema: causa del desurbanismo actual. Gibbons siempre a la vanguardia, siempre los primeros. Gibbons es diseño, construcción